Dios, aleluya, esta hermosa Amén. mañana. Gracias, Cristo Jesús. Cristo vive, Cristo vive, aleluya. Esta hermosa mañana. Mi vida puede ser tocada con la palabra de Dios. Amén. Gloria al Cordero de Dios. Invito que abran sus Biblias en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, verso 16 al verso 21. Tenemos esta palabra que cuando Dios habla al corazón, a la vida, tenemos que hacerle caso a lo que Dios está dando al corazón. Amén. Lucas capítulo 4, verso 16 al verso 21. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 4, 16 al verso 21. Gracias, Cristo Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a Decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Oremos en esta hermosa mañana. Amén. Y buen Dios y Padre Santo, que moras en los cielos, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Recibe toda gloria y alabanza. Prepara el corazón del oyente, del amigo, del hermano, que seas tú hablando al corazón. Recibe toda gloria y alabanza. En el nombre de tu Hijo amado te doy muchas gracias, Padre, porque eres fiel y para siempre es tu misericordia. Bendito seas, Cordero de Dios, hoy y siempre, en cada vida, en cada corazón. Habla a cada vida. Y la gloria y alabanza es para ti, mi buen Dios y Padre Santo, a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador, hoy y siempre. Amén, amén. Pueden sentarse, hermana. Gracias. En esta mañana empecé el día de ayer esta predicación y no la pude terminar, amén. Pero quiero terminar. Dios busca sus nuevos problemas de la humanidad. Cuando Dios tiene un problema en una familia, en un hogar, cuando alguien quiere realmente tomar en cuenta o mira un problema en la comunidad, una persona, familia, Dios siempre va a usar a otra persona para hacer solución del problema. Siempre lo va a hacer Dios, pero tenemos que realmente estar dispuestos a ser parte de la solución del problema. Que sea Dios que se manifieste en cada vida. A veces uno puede pensar que uno no puede ser solo. No, siempre Dios está requiriendo de manos para acá en el trabajo de Dios. Como dice ese canto hace un momento, Dios busca gente de valor para que haga su voluntad. Dice la palabra del Señor. El Padre buscó solucionar el problema a través de Cristo. Cuando el Padre miró el problema en la humanidad, buscó solución, y la solución fue Jesucristo. Amén. No fue un ángel, no fue un profeta más, no fue alguien más. Simplemente lo mejor del Padre que estaba en el cielo fue la solución para la humanidad. Amén. Y a veces usted puede pensar: pero Jesús vive en el cielo. Sí, vive en el cielo, pero descendió a la tierra porque miró 5 problemas que estaban pasando o que sigue pasando la humanidad. Amén.
Cuando Dios mira el problema, tiene que mandar a una persona para que lleve el mensaje de esperanza y salvación a otra persona. Mire lo que dice en la palabra de Dios, capítulo 4, verso 16. Dios tiene que buscar a alguien que esté, el verso 16, sí, y 17. Costumbres buenas que debemos practicar para ser libertador o de bendición a una familia. Son costumbres buenas que una persona debe practicar para ser libertador o ser ayudador o bendición para otra persona. Si usted no practica esto, hermanos y amigos, Dios a usted no lo va a llamar, a mí tampoco me va a llamar. Cuando Dios mira gente que está con costumbres buenas, seguramente que ese corazón está sensible a la voluntad de Dios. ¿Qué dice esos dos textos, pastor? Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito. Amén. Léame una vez más el verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó. Amén. Conforme a su costumbre. Jesús, siendo el Hijo de Dios, el autor de la vida, el que iba a ir a la cruz. ¿Dónde estaba, pastora? En la sinagoga, que era el templo. El templo. Pero si Jesús, el Hijo de Dios, tenía que estar ahí, como de costumbre, en el día sábado, donde decir, Jesús estaba presente. Como era de costumbre, Jesús estaba presente y se le dio el rollo para que leyera Jesús. Y como cristianos, ¿qué costumbre tenemos nosotros el fin de semana? ¿En dónde pasamos el fin de semana? ¿Qué hacemos para Dios, para que Él nos mire qué estamos haciendo? Seguramente que el Padre Celestial esperó el momento en que Jesús estaba ahí, en ese momento. Como de costumbre. Regularmente Jesús tenía otra costumbre. Antes de que Jesús saliera, Jesús estaba orando. Amén. En la noche, antes de que todos acabaran la noche, Jesús estaba orando. Todo lo que Jesús hizo es porque recibió la palabra del Padre Celestial para compartir ese mensaje de salvación. Amén. No fue porque alguien más se la dijo a él. El Padre decía esas palabras. En este caso, aquí está Jesús como de costumbre. Agarró ese rollo de manuscrito en cuanto a la palabra de Dios y empezó a leer algo que estaba en su vida. Miren lo que dice la palabra del Señor. Si Dios te va a llamar, hoy nos va a llamar a nosotros. En su casa. Posiblemente en el trabajo te va a llamar Dios para decirte, ve a mi casa, te voy a decir algo. Cuando Dios llamó a Samuel, ¿dónde estaba? En el tabernáculo también. También. Cada persona que es llamada con un propósito es que hay un problema. Y Jesús busca solución al problema a través de un vaso de carne y hueso, mujer o hombre, que esté dispuesto a ser de bendición. Amén. Dios jamás va a mandar un ángel a decirte Dios te ama. Tiene que ser una persona que conozcas o que conozcamos. Amén. Gloria al Señor. Recordemos que si hay problemas en la humanidad, quiere decir que hay trabajo para tu vida. Amén. Y Dios está aceptando aplicaciones para tu vida de trabajo para Dios. Y las aplicaciones de Dios son las 24 horas del día. Tú puedes venir a Dios a las 5 de la mañana, a las 6 de la tarde, y Dios te va a atender. Pero Él quiere buscar solución a través de ti o a través de mí. Amén. Miren lo que dice la palabra del Señor. Ahí en Lucas capítulo 4, verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los Amén. A los pobres.
¿Se da cuenta? El primer problema que encuentra Jesús o que encuentra el Padre Celestial, ¿sabes qué? Tomar mi espíritu. Pero el problema que mira Jesús en su tiempo, mucha gente pobre. ¿Quién de aquí es millonario? ¿Quién de aquí es muy rico, demasiado rico? Sí, pero en cuanto Jesús vino, dice la palabra, Él vino a los pobres. ¿Se imagina usted si Cristo hubiera venido a los ricos de su tiempo? Había muchos, pero no vino a los ricos, vino a la gente necesitada, pobre de espíritu, pobre económicamente, pobre de salud, como tú lo puedes entender. Vino a la gente pobre. Hoy en día, ¿alguien conoce una gente pobre? ¿Alguien conoce una gente pobre? Muchos conocemos. ¿Qué quiere Jesús? Que nosotros vayamos a esa familia. Jesús te quiere bendecir. Jesús te quiere ayudar. ¿Cuántos de ustedes no hemos pasado en nuestra vida un momento de pobreza? En extremo. En extremo. Amén. Todos en un momento de nuestra vida vivimos quizás en una pequeña sala. Quizás en un cuarto con 5 o 6 de familia. ¿Cuánta gente hoy en día vive en un apartamento de 2 recámaras? Viven como 10 personas. ¿Todo por qué? Porque no alcanza la economía. Pero Jesús quiere venir a esa gente pobre que necesita la fortaleza de Dios para que en su vida pueda saber que Dios los ama. Amén. Es uno de los pobres. Y yo creo que todavía Jesús sigue llegando, recorriendo nuestra América Latina, cualquier parte del mundo donde hay gente pobre. Jesús quiere llegar a esta familia. ¿Sabes qué? Yo te quiero bendecir. La bendición, hermanos, tiene que venir de Cristo Jesús para tu vida y mi vida. Si Cristo vino a los pobres, después, ¿qué dice pastora? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuál es la persona que está quebrantada de corazón? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Quizá personas que están heridas emocionalmente, que se sienten rechazadas, Ajá. que se sienten desechadas, ya sea por un vicio, ya sea por alguna conducta, se sienten marginados. Toda esa persona, y todavía usted habla con alguien, oh, yo no quiero nada con Cristo. Tiene su corazón quebrantado, rechazado porque pasó algo en su vida espiritual. Y cuánta gente necesita que Cristo venga a ese corazón que está quebrantado, que está rechazado por alguien más. Y Jesús viene a ese corazón quebrantado de corazones a pregonar libertad a los cautivos. Otro problema de la sociedad es ese: a proclamar libertad de los cautivos. Dirá usted, yo trabajo, tengo mi casita, pago renta, tengo mi carrito, lo que sea. Pero dice aquí, a pregonar libertad de los cautivos del corazón. A los cautivos. ¿Cuánta gente sigue todavía, hoy en este tiempo, a pregonar libertad a los cautivos? Aunque están libres, siempre siguen marginados con el pasado de su vida. Marginados con lo que pasó en su adolescencia, en su juventud, en su etapa madura, siempre bien marginados. Pero Cristo Jesús quiere venir. El Padre Celestial sabe el problema que estamos pasando. Amén. Si usted dijera, el Padre, siento una pobreza económica, siento una pobreza espiritual, siento una pobreza de lo como tú lo quieres entender o decir, Dios Jesús va a venir a tu vida. Él viene a los quebrantados, a los pobres, y Él viene a libertar a los cautivos. Amén. Mucha gente cautiva. ¿En qué? En depresión, enfermedades mentales, trastornos psicológicos, todo eso está en la mente. Y mire, mucha gente, aunque va a la iglesia, aunque está en una iglesia, sigue con el trastorno de su mente, que no puede olvidar su pasado y lo que pasó en su vida.
Y no puedes tenderse a confiar en Dios porque siempre está cerrando su puerta para que Dios no entre. Alguien que entra a tu amistad, a tu familia, y tú no puedes entrar. Pero esta persona tiene una puerta cerrada que nadie pasa para adentro porque no la quiere abrir. ¿Cuántos cristianos usted conoce que saben de Dios, pero la puerta la han cerrado? Amén. Están cautivos. Usted no puede entrar, yo no puedo entrar. Solamente Jesús tiene que entrar. Si esa persona dice, ¿sabes qué? Estoy cautivo al pasado. Estoy cautivo a una desgracia emocional. Estoy cautivo a un fracaso matrimonial. Estoy cautivo a esto. Jesús quiere llegar a ese corazón que está cautivo del fracaso matrimonial, fracaso económico, lo que tú quieras. Jesús quiere llegar. Amén. Pero a veces nosotros pensamos que estamos bien. Pero Jesús, el Padre, miró el problema de la sociedad y empieza. ¿Qué me dice el pastor de todos los cautivos? Y vista a los ciegos. Y vista a los ciegos. Mire, esa palabra. Y vista a los ciegos. Usted da la Biblia. Usted lee la Biblia. Algún amigo, algún hijo, algún yerno, una nuera, algún esposo. Y como que el esposo no entiende qué es la palabra de Dios. Mire, en cualquier parte del mundo, en 2 de las iglesias, en las calles, ¿verdad? En las calles. ¿Y cómo es posible que mucha gente, sabiendo o entendiendo o creyendo, hoy es domingo, teniendo iglesias cerca de sus casas, no van, no creen, porque están ciegos, no pueden creer que ese Dios Jesucristo habita o vivo, visita esa iglesia? Pero ¿qué dice la Biblia? El Dios de este siglo que ha hecho. Según el entendimiento, ¿para qué? De los incrédulos para que no crean. ¿Se dan cuenta? Para que no crean. ¿Cómo es posible que la gente que tiene vista, aún el esposo que cree o que sabe algo de la palabra, ve tú, yo no creo? Sabiendo que la esposa, sabiendo que el esposo va a la iglesia, simplemente se queda el esposo o la esposa para no querer ir a la iglesia. Es una ceguera que el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no resplandezca la luz que es Cristo Jesús. Y cuando Cristo viene a sanar, a libertar al cautivo, y después que dice, además dice más adelante, a poner libertad a los oprimidos, a poner libertad a los oprimidos. ¿Cuánta opresión hay? ¿Cuánto miedo, cuánta desgracia, cuánto problema? Y todo eso es porque la gente vive oprimida, su corazón, están oprimidos con tanto problema. Solamente Cristo nos puede libertar. Solamente Cristo, el Padre, encontró solución al problema y su nombre es Jesucristo. Amén. Si te encuentras oprimido, corazón quebrantado, te sientes pobre emocionalmente o económicamente, como tú quieras, Jesús es la respuesta. Hoy se ha cumplido esta palabra hablando Cristo, porque Él venía a hacer ese trabajo. Él vino a buscar, como dice Lucas 19:10, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Eso es en cuanto al trabajo de Cristo Jesús. Dios llama a los pobres, a los quebrantados, a los cautivos, a los ciegos y a los oprimidos. Si en alguna área de tu vida está aquí, pobres, quebrantados, cautivos, ciegos, oprimidos, Jesús te quiere bendecir. Veamos, cuando nos cansamos de ser esclavos de esta vida que llevamos, Dios va a mandar tu libertador o mi libertador. Cuando te cansas de esta vida de ser esclavo, Dios va a mandar
tu libertador o mi libertador. Busque por favor, pastora, Éxodo capítulo 2, verso 23 al verso 25. Cuando la persona se cansa de esa vida, de ser esclavo, de esa vida de pobreza, esa vida de miseria, esa vida de dolor, fracaso, problemas, tenemos que clamar a Dios. Versículo 23 a 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. 25. Y miró Dios a los hijos de Israel y les reconoció Dios. ¿Se dan cuenta? Cuando el pueblo de Israel que estaba en Egipto se cansó de ser esclavo, se cansó de tus problemas, el pueblo empezó a clamar, empezó a buscar, empezó a gemir, empezó a llorar. Es que estamos cansados de ser esclavos, y empezó a llorarle a Dios pidiendo la bendición del Padre Celestial. Cuando la gente está quizás llorando, como decía el canto, ¿quién irá abriendo caminos? ¿Quién irá a bendecir? ¿Quién irá a hacer algo en la persona? ¿Quién irá? Aquella persona que necesita ser realmente una persona escogida por Dios, va a ser algo especial por la persona. Pero dice la palabra, el pueblo estaba llorando, estaba gimiendo, estaba buscando la libertad a través de estar clamándole al Padre Celestial. Amén. Cuando la gente está realmente molesta de esa vida, tiene que buscarle a Dios un poco más. Amén. Pero si no te has cansado, sigue otro mes, sigue otro año, o sigue otros días igual de esclavo. Pero este pueblo estaba cansado y empezó a clamarle a Dios, y Dios miró, Dios escuchó, Dios se acordó, porque el pueblo llegó su oración, su clamor hasta el cielo. Eso dice la palabra del Señor, que Jehová, el 24, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su, y oyó Jehová el gemido de ellos. ¿Cuánto has llorado por tu libertad? ¿Cuánto hemos llorado por ser libres? ¿Cuánto hemos llorado por una bendición? ¿Cuánto hemos llorado porque Dios nos use? ¿Cuánto hemos llorado? Este pueblo estaba esclavo, pero el pueblo estaba llorando en gran manera, pidiendo la bendición del Padre Celestial. Amén. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Se acordó del pacto. No es que Dios no nos mira, pero Él nos mira. Cuando usted está llorándole a Dios, seguramente que Dios va a hacer algo por tu vida. Allí en Éxodo capítulo 3, verso 4 al verso 8, Dios busca un libertador. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza, y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Hasta el 8. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios.
Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Dice el verso 8 de empezar. He descendido para librarlos. ¿Se da cuenta? He descendido, hablando Jehová con el libertador llamado, ¿cómo? Moisés. He descendido yo para liberarlos. Pero el Padre Celestial no descendió literalmente. El Padre usó a este vaso llamado Moisés. Y Moisés, mire hermanos, ser cristiano, ser libertador, ser de bendición no es fácil. El problema de nosotros, la humanidad, es que miramos nuestra incapacidad, miramos nuestras deficiencias, miramos nuestros problemas, nuestros errores, pero no pensamos o no creemos que Dios nos puede usar como somos. Es que no sé hablar, es que no tengo acá, es que no quiero escuela bíblica, es que cualquier cosa. Y aquí Moisés empieza después a decir todo. Pero en el verso 8 dice: yo he descendido para libertar a mi pueblo. ¿Quién hizo el trabajo? Moisés y Aarón. Pero Jehová usó esos vasos, Aarón y Moisés, o Moisés y Aarón, para hacer conducto de bendición, para dar respuesta a su pueblo que estaba llorando. A Dios le importa más la persona que está llorando que tu persona, mi persona. Si usted no tiene amor y compasión, a Dios no le importa su punto de vista. A Dios le está importando aquella persona que sufre. Dios hace algo por el que está sufriendo. Amén. Moisés dice: yo no puedo, es que no importa. Yo estoy mirando el pueblo que está sufriendo. Tu vida, yo la puedo usar. No pongas a Dios limitaciones que tú no lo puedes hacer. Dios hace todo en tu vida a través de ti. Y Moisés miraba su vida, pero Moisés no estaba mirando que el pueblo seguía esclavo. Naturalmente. ¿Dónde estaba Moisés? Moisés no estaba en Egipto, ¿ok? Moisés estaba con su suegro Jetro, allá en el desierto de Madián. Él no estaba allá. ¿A mí qué me importa? Allá están todos los de Israel allá en Egipto. Yo estoy acá con mi suegro, acá yo tranquilo. Entonces, ¿sabes qué? Quiero que tengas compasión. Yo tengo amor por mi pueblo que está sufriendo. Ve a sacarlo. No, yo no puedo. ¿Cuántas veces decimos a Dios no? No, porque no queremos. Claro, hoy estaba Moisés viviendo ahí tranquilamente. Andaba de pastor de ovejas. Pero Dios mira el dolor del pueblo. ¿Cuánta gente llora? ¿Cuánta gente llora en los apartamentos, en las casas? Porque están cautivos a cualquier cosa. ¿Cuánta gente pobre que necesita una palabra de aliento? Y nosotros decimos: yo no lo puedo hacer. Yo no lo puedo hacer. Pero Dios está mirando el problema de la humanidad. Y la respuesta es la humanidad, para que Dios bendiga a esa humanidad. Dios no mandó ángeles a predicar la palabra. Mandó gente de carne y hueso a decir: Jesús te ama, Jesús te puede salvar. Claro, naturalmente que Moisés no quería ir, porque se había acostumbrado a la vida. Mire, si usted mira la vida de Moisés, Moisés vivió 40 años en Egipto. En Egipto vivió 40 años. Después de 40 a 80 años vivió Moisés en el desierto con su suegro Jetro. En el camino de regreso de Egipto a la tierra prometida se pasaron 40 años más. Naturalmente que Moisés se vio de todo. Jehová, yo no puedo porque maté a un egipcio. Yo no puedo por esto. Pero Dios está mirando tanta gente sufriendo. Y Moisés, sin compasión. Moisés, porque miró sus limitaciones. Pero Dios está mirando a tanta gente que está sufriendo. Quizás tú dirás: ¿qué puedo hacer yo para esa familia?
¿Qué puedo hacer para ese hogar? Dios dirá, sí lo puedes hacer, porque Él mira, entendamos, si tú sufres, la familia, Dios te quiere mandar, quizás son 10 personas, 10 contra 1, son malos que están sufriendo, y tú dices que no puede ser, Moisés le pasó lo mismo. Pero ahora, Dios nos llama porque miren qué cualidades. Dios nos llama porque Dios tiene cualidades. Vamos a mirar qué dice Mateo 20. Mateo 20, 1 al 2. Aleluya. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Mire lo que me entiende. Pastor, por favor, lea Hechos, capítulo 7, verso 6. Mire, aquí está esta palabra que estaba diciendo ahorita. El pueblo se cansó de ser esclavo. Verso 6. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre, y los maltratarían por 400 años. ¿Se imagina? El pueblo supo, ya tenemos 400 años de esclavos, por eso el pueblo estaba llorando y gimiendo. Lea para que los que están escuchando el mensaje. Lea el verso 23. Capítulo 7, 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Ahora lea el verso 29 al 30. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Eso son 40 años más, ¿ok? Ahora lea el verso 36. Este los sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el mar, y en el desierto por 40 años. ¿Se dan cuenta? La vida de Moisés fue de 40 años en 40 años. Cuando Moisés tuvo 39 años y cumplió los 40, fue a ver a su pueblo, miró, mató al egipcio, después se fue al desierto, 40 años en el desierto, después regresa al pueblo a ser libertador. Dios siempre está buscando una persona que esté dispuesta a hacer su voluntad. Pero volviendo a la palabra, en Mateo 20, verso 1 y verso 2, solamente para que uno pueda entender que Dios siempre sabe tu vida o mi vida. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Dice la palabra del Señor que el reino de los cielos como el padre de familia que salió a buscar obreros. Dice la palabra que encontró a las 6 de la mañana los primeros obreros a que fueran a trabajar a su viña. Hay mucha gente cristiana que desde niños, 7, 8 años, aceptan a Jesús y todavía siguen sirviendo a Dios a la edad adulta, a la edad anciana. Es la primera hora que sale el padre de familia a buscar obreros a trabajar en su viña. Dios siempre está buscando gente dispuesta a trabajar en la viña. Después, ¿qué más sigue, pastor? El verso 4 y 3. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. ¿A qué hora salió? A la hora tercera del día. ¿Qué hora son ahí? Son las 9.
Recordemos que para Israel se contaba el día 6 de la mañana a las 6 de la tarde, 12 horas. 12 horas. ¿Cuánta persona ha sido salva en su adolescencia? Dios llama. Primero llamó a los más pequeños. Segundo, a las 9 de la mañana. Y gente fue salva, quizás en la adolescencia. Y sigue sirviendo a Dios todavía. Pero después sale una vez más, en el verso 5. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena. E hizo lo mismo. Es 12 y 3 de la tarde. Dios sigue buscando gente y sigue buscando. Y al último dice la palabra del Señor que salió a la hora 11 e hizo lo mismo. Dios está buscando gente que esté dispuesta a trabajar. Quizás has sido salvo cuando eras quizás joven, adolescente, pero la última manera, pastora, por favor, sí. Saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él le dijo: y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. ¿Se dan cuenta? A la hora 11, en el último momento de tu vida, gente mayor, quizás de 50, 70 años, Dios la puede salvar. Amén. Dios lo puede salvar. A la hora 11, quizás en la última etapa de tu vida, Dios te puede salvar. Para servir a Dios, hermanos, no hay edad. Seas niño, adolescente, seas un joven adulto, Dios te puede salvar y Él te manda, ve a trabajar a la mina. Porque estás desocupados. Porque nadie me ha contratado. Porque nadie me ha buscado. Mas sin embargo, dice la palabra: ve a este lugar donde yo estoy mandando. Y a veces no queremos hacer ese trabajo. Pensamos que somos muy adultos. Pero aquí dice la palabra: a la hora 11 los mandó a trabajar. Solamente una hora de trabajo. Solamente una hora de trabajo. Pero Dios manda a esa persona para que vaya y cumpla con el plan de Dios. Y a veces no queremos hacer eso. Pensamos que quizás somos muy niños o muy ancianos para la palabra de Dios. Pero Dios está buscando gente que esté dispuesta a conocer la palabra de Dios. Pero miren, veamos qué dice Lucas 10. Lucas capítulo 10. A veces nos movemos. Lea, pastora, Lucas 10, verso 1. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Mire, entienda ese hermoso pasaje. Después de esto, Jesús envió a otros 70 discípulos. Entienda, no envió a 70 apóstoles más. Después de esto, Jesús envió a otros 70 discípulos. Y esta palabra que toca mi corazón es esta: a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar. ¿Qué me dice, pastora? A donde él había de ir. ¿Se da cuenta? A veces Dios nos manda a un lugar y no pasa nada en tu vida porque Dios no te mandó a este lugar. Él dice: vayan quizás a Jericó, ve a Samaria, ve a Judea, yo ahí voy contigo. Yo estoy contigo, yo te voy a respaldar. Si alguien va a ser salvo, es porque yo te voy a respaldar. Y Jesús dice, mandó a 70 discípulos más a lugares y ciudades donde él iba a ir. El problema es que nosotros nos movemos por cualquier cosa. Alguien dice esto, vamos para allá. Pero Jesús mandó a 70, en el cual no eran los apóstoles. Mandó a otros 70 discípulos a donde Jesús iba a ir. Seguramente que Jesús los iba a respaldar. Amén. Pero ¿qué dice ahí en el verso 10? Verso 2. Y les decía: la mies a la verdad es mucha,
mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Se dan cuenta? Aquí hay trabajo para Dios. La aplicación aquí está abierta. Jesús está diciendo, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su viña. Hay mucho trabajo por hacer, pero Dios quiere que la persona pueda creer. Yo, como te llames, puedo ser usado por Dios. Claro que sí. Rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque la verdad, el trabajo es mucho y poco los obreros. Pero el problema es que a veces nosotros en el verso 1 está la clave. Vayan a donde yo los he enviado. Yo voy con ustedes. Y mire, la gran victoria de estos 70 hombres discípulos que fueron. ¿Qué dice el verso 17, pastora? Ahí en Lucas 10, 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Una vez más, por favor. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Quién fue con ellos? El Señor. Jesús fue con ellos. Si en tu vida no pasa nada, algo que Dios hace en tu vida, seguramente que Dios no te mandó a ese lugar. Jesús los mandó a los 70 y regresaron contentos porque ellos miraron las señales que Dios hizo a través de sus vidas. Miramos todo esto que pasó. ¿Por qué? Por obedecer. Por creerle a Jesús que Él iba a ir por él. ¿Qué es el verso que sigue? El verso 18 al 20. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Y el 20? Pero no os regocijéis de que los espíritus se nos sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Es lo que uno tiene que preocuparse. Más que por señales y milagros, es simplemente cada tarde, cada noche, regularmente, Señor, que mi nombre no se borre de la vida, que mi nombre no se borre. No te maravilles por lo que pasó, por demonios que fueron salidos. No sabes qué, maravillas de que tu nombre no se borre de la vida. Es la preocupación de Jesús, porque mucha gente se enfoca en demonios, y su nombre no aparece en la vida. Y dice la palabra del Señor, en aquella me dirán, en tu nombre hicimos esto y aquello. ¿Qué responde Cristo, pastora? No los conozco. Apártense de mí. Porque mucha gente se enfoca tanto en los demonios y que deja de buscar al autor de la vida, que es Cristo Jesús. Por eso dice la palabra, Jesús mandó a 70 más discípulos y todavía ahí entramos nosotros. Mire, estamos leyendo Mateo, ¿verdad? Mateo 20. Amén. 20, verso 2. Que una vez más, pastora, porque eso es muy importante. En el 21, Jesús manda. Y En el 22, usted puede habiendo aplicar. convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Amén. Ahí nos damos cuenta que hay trabajo en la viña del Señor. Y en Lucas 10, 1 y 2, nos dice la palabra del Señor, rogar al Señor que envíe ¿qué? La mies es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Ahí hay trabajo para cada persona que quiera cumplir con el plan de Dios. Hay trabajo. Pero en todo trabajo, la pregunta de todo ser humano es, ¿cuánto me van a pagar? En cualquier trabajo que usted vaya a hacer, no importa trabajo pequeño o grande, la pregunta es, ¿cuánto me van a pagar? Yo me recuerdo en este momento, yo trabajaba en el mercado haciendo mandados y cada vez que hacía un mandado, mi
pregunta o lo dice, ¿sabes qué? Págame. Y se me puso a mí el nombre de mi trabajo en un mercado, en Culiacán. Ahí me dicen, págale, págale. Cualquier cosa que hacía era, ahí viene, págale, págale. Si vas a decir que traiga una soda, tiene que le pague primeramente. Y si le págale, págale. Porque siempre que yo trabajaba, siempre le quería el pago. Pero como cristianos, como seres humanos, si tú vas a trabajar con Dios, seguramente te preguntarás, ¿y mi pago? Todos. Marcos 10. Mire, a veces, si tú no hablas por tu persona, alguien va a hablar por ti. Pero es tu preocupación. ¿Qué dice Marcos 10, 28? Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Por quién está hablando Pedro? Por los discípulos. No dice yo. Quizás Pedro el valiente, Pedro el atrevido, pregúntale a Jesús esto. Pregúntale tú cuando no, tú pregúntale. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Claro, están preguntando cuál es el pago. Cuando la persona no tiene la habilidad de ir a Dios o ver su preocupación, alguien más se puede sacar de tu vista. Es que mira, hermano, haz de esta forma las cosas. Pero Pedro se acerca a Jesús y le dice, mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué responde Cristo, pastor? El 29. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no haya de recibir 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Cuánto va a pagar Jesús? 100 veces más. ¿Dónde? En la tierra. Aquí. Y en 100 veces. vida eterna, además de todo. 100 veces en familia, en hogar, en paz, en gozo, en tranquilidad, en salud. 100 veces en lo que tú quieras. 100 veces con familia, con hogar, con padre, madre, casa, hermanos, familia y todo. Dios paga bien. Pero a veces pensamos que Jesús no paga. Que para que vaya a la iglesia, Él te paga quizás con trabajos mejores, con buena salud, con buena amistad, con buena relación de familia. Todo eso Jesús lo paga. Amén. Y pensamos que nosotros estamos trabajando gratis para Dios. No, Él está pagando. Amén. ¿Y de qué forma? Y en el siglo venidero, la vida eterna. Cualquier compañía te paga quizás cualquier dinero. Se acaba ese dinero. Pero el bono de Dios, el bono de Cristo Jesús para tu vida es vida eterna si estás trabajando en la viña del Señor. No importa la edad. Miramos a la niñez, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos. Dios está llamando gente para trabajar y el pago es 100 veces aquí y en la vida eterna vivir con Cristo Jesús. Dios quiere, Dios llama, Dios busca. ¿Qué busca Dios en el corazón? Que hagamos misericordia, que compartamos el pan con el hambriento, que demos la ayuda al necesitado. Por lo tanto, yo creo que uno tiene que entender que si Dios está buscando a una persona, tenemos que hacerle caso a la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor en Lucas 4, verso 17. Lucas 4, 17. Cuando Cristo miró toda esa persona y que miró que su vida se estaba en su vida cumpliendo, Él empezó a hacer la voluntad del Padre Celestial. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a
pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuántos problemas hay en la humanidad? Esos 5 problemas: oprimidos, pobres, quizás han pasado, encarcelados en lo espiritual. Todo eso viene Jesús a entrar en cautivo. Y hace una promesa en Mateo 28: estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios quiere que tu vida alcance bendición, pero siempre va a ser a través de alguien más. Cristo dejó la iglesia, pero ahora Cristo mandó 70 más, en los cuales puedes ser tú, puedes ser yo, a pregonar el año agradable que es en Cristo Jesús, salvación para cada vida, pastor. Que sea Dios quien haga tu corazón y sobre todas las cosas que Él te quiere llamar para que trabajes en su obra. Bendito Dios poderoso, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias porque miraste la necesidad en el ser humano y porque no te quedaste indiferente a la necesidad. Gracias, Padre Santo, por enviar a tu Hijo para venir a cumplir con ese llamado, para cumplir con ese propósito de libertar las vidas, de libertar los corazones, de sanar a aquellos que estaban enfermos, no solamente físicamente, pero emocional y espiritualmente. Libertar a aquellos, Señor, que estaban oprimidos por el enemigo. Y darle vista a aquellos que estaban ciegos físicamente, pero también espiritualmente. Padre, gracias porque hasta este día, Señor, todavía hay oportunidad para obedecer al llamado que tú has hecho a la vida, al corazón. Gracias, Padre Santo, porque estás buscando gente que esté dispuesta para ir y llevar el mensaje de salvación. Padre bendito, que podamos tener compasión, que podamos mirar lo que tú miras, mirar a aquellos que están desamparados, aquellos que están quizá desesperados, aquellos que están en profunda aflicción, aquellos que están en profunda necesidad y no pasar de largo, sino, Señor amado, extender la mano para hacer tu voluntad, porque me ungió el Señor y me ha enviado para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados del corazón, para vendar sus heridas. Padre, aquí estamos, Señor amado, nosotros. Hay un solo mandato y es predicar el Evangelio, predicar las buenas nuevas de salvación. Hay un solo mandato, hay una sola encomienda y es ir y obedecer. Pero, Señor, ayúdanos a ir donde tú vas a ir, a no ir donde tú no estés con nosotros. Moisés decía, porque lo aprendió en la práctica: si tu presencia no ha de ir, tú no nos saques. Padre, que no vayamos a ningún lado y no demos ningún paso que no estemos seguros que tu presencia está, Señor. Entendamos, Señor, que no importa la edad que tengamos, tú todavía estás llamando, tú todavía estás buscando. Tenemos conocidos, tenemos amigos, tenemos familiares, tenemos personas alrededor de nosotros que tienen necesidad. Y solamente tú nos pides que vayamos, Señor, a dar lo que hemos recibido, a dar lo que tú nos has dado, porque no podemos dar nada de nosotros mismos, pero podemos dar de lo que tenemos, de lo que tú nos has dado. Padre Santo, ¿cuántos hay que necesitan la salvación? Tu palabra dice: venid a mí, venid luego.
dice Jehová, y estemos a cuentas. Padre, en esta hora yo pido por aquellos que quizá nunca han escuchado el mensaje de salvación, y tú estás llamando y estás diciendo: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. La paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Tu palabra dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Padre, si hay alguien a quien estás tocando, con quien estás tratando, yo te pido en esta hora, Señor, que llegues a ese corazón. Quizás, Señor, desamparado, quizás, Señor, pobre, quizás, Señor, abatido, quizás ha pasado por tantas diferentes luchas y situaciones, está pasando por necesidad profunda, pero en este momento, Jesús amado, llega ahí, Señor, en este momento, porque solo vamos donde tú vas. Y no podemos llegar, quizá aquellos que están a través del Facebook, a través del YouTube, en diferentes lugares, en diferentes países. Pero tú puedes llegar, porque para ti no hay distancia, porque tú eres omnipresente. Llega ahí donde hay un corazón quizá llorando, quizá sufriendo. Llega ahí en este momento, toque esa vida, toque ese corazón. Si eres tú y Dios te está hablando, dile: Señor Jesucristo, aquí está mi vida. Señor Jesucristo, aquí está mi corazón. Perdona mis pecados, limpia mi vida, escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero conocerte más. Padre Santo, quizás hay alguien ahí que está enfermo y que ha gastado todo de muchos médicos, como aquella mujer que por 18 años estaba con espíritu de enfermedad y había gastado tanto de muchos médicos y le iba peor en lugar de mejorar. Padre, toca ese cuerpo en esta hora. Padre, tú tienes poder. Por las llagas de Cristo somos curados. Que la virtud sanadora de Cristo Jesús llegue a ese lugar, sea una casa, sea una calle, sea una tienda, sea un hospital, sea una prisión, donde quiera que sea que haya enfermedad, porque dice tu palabra que muchos que habían estado enfermos los traían a Jesús y Jesús los sanaba. Padre Santo, también te pido por aquellos que están oprimidos, por aquellos que están encadenados, quizá no están en una prisión, pero están en una prisión espiritual, están en una prisión emocional. Padre, ten misericordia, toca, liberta en este momento, porque Cristo Jesús vino para libertar a los oprimidos, para abrir las prisiones de oscuridad, para romper los cerrojos de bronce. En el nombre de Jesús, liberta, Padre. Quizá hay alguien que está, Señor, atado al vicio, al alcohol, a la droga, y dice: ya no puedo más, yo ya no sé qué hacer, ya no sé cómo salir. Me recuerdo a alguien que decía que subía a los montes y por las noches gritaba: Dios, yo no sé si tú me oyes, pero yo estoy aquí y yo no sé cómo salir. Padre, tú tienes poder para obrar. Tú tienes poder para ministrar, Padre, esa vida, ese corazón que te necesita, porque tú no echas fuera el corazón contrito y humillado. En el nombre de Jesús, rompe esas cadenas, rompe esas ataduras, en el nombre que es sobre todo nombre, y todo espíritu contrario, todo espíritu, Señor, que ha venido y ha querido tomar esa vida, se ha echado fuera en el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. Padre bendito, gracias. Gracias, Señor, porque nos desafías a través de tu palabra a llevar el mensaje. Señor, no un mensaje que desea, Señor, para contender, pero un mensaje que sea para salvar las vidas, para cumplir el propósito que tú tienes, el propósito por el cual Cristo Jesús vino a este mundo.
No hay otro propósito, no hay otro llamado. Ese es el mismo propósito, ese es el mismo llamado. Padre, toca esas vidas, Padre, toca esos corazones. Padre bendito, envía obreros, Señor, a tu mies, que quizás, Señor, están en esa edad de ser tan jóvenes y piensan que no necesitan de ti, y piensan que no pueden hacer nada para ti. Quizás están, Señor amado, en su juventud madura y están diciendo: yo soy autosuficiente, yo me valgo por mí mismo, yo no necesito de Dios. Quizás, Señor amado, es una persona madura, una persona adulta, y piensa: he logrado todo esto con mi esfuerzo y yo lo he hecho solo y no necesito de Dios. Padre, tú estás haciendo llamados. Quizás hay alguien que está anciano y piensa que ya no puede hacer nada para ti, pero tú sigues llamando en la hora 11. Tú sigues llamando a aquellos que todavía pueden ser instrumentos para salvación. Padre Santo, que puedan saber que tú vienes pronto. Jesús viene pronto, y tu palabra dice que viene con recompensa, viene con premio para aquellos que han hecho tu voluntad, para aquellos que han, Señor amado, dedicado su vida, su tiempo, su esfuerzo. Quizá piensan que no han sido pagados aquí en esta vida, pero, Señor, tu palabra dice que en esta vida seremos recompensados 100 veces más, y al final de la vida eterna contigo. Padre Santo, sigue llamando a esos corazones, sigue llamando a esas vidas, no importa en la etapa que estén, pero que puedan responder y que te puedan decir: heme aquí, Señor, heme aquí, Señor. Bendito Dios, bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo, bendice, Padre Santo, los que están aquí. Bendice a los que están a través de Facebook, a través de YouTube. Bendice, Padre Santo, precioso. Señor, tú conoces la necesidad. Quizá muchas escaparon a mí, pero no escapan a ti, Señor. Tú conoces cada necesidad. Envía sustento donde se necesita sustento. O envía abrigo donde se necesita abrigo. Envía paz donde hay turbulencia y tempestad. Envía sosiego de lo alto en el nombre de Jesús. Padre Santo, que la bendición del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada vida, sea sobre cada corazón. Amén, amén.